ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, en la iglesia el día de hoy hacemos memoria del bienaventurado San Ireneo, un obispo y mártir del siglo II, que nos dejó una preciosa herencia espiritual. En esta Santa Misa queremos encomendar a Dios a nuestros difuntos, pedir por nuestros enfermos y darle gracias por los favores recibidos. Recordamos a nuestros hermanos Daniel Espinosa Rendón en su cuarto aniversario, Marta Velasco Ocaña, Ignacia Silva de la Rosa, María Cruz y Flor de María de Constantino López, María de la Lourdes Flores Trinidad, Aida Núñez Fonseca en su segundo aniversario, la niña Yolanda Ariana Crespo Figueroa en su 22 aniversario, Porfirio Figueroa Alcántara, Juanita Alcántara de Figueroa, Guadalupe Figueroa Villegas, Raúl y Lina Figueroa Alcántara, Francisco Crespo Castro, Leticia de Alba Torres en su quinto aniversario, Fernando Yelín García, Simón Rodríguez Becerra, Hermelinda Ramón Jorge y Miguel Martín. Queremos dar gracias a Dios por un año más de vida de Guadalupe Sánchez Cortés. Felicidades a Lupita. Damos gracias a Dios por la conclusión de los estudios de preparatoria de Luis Enrique Ochoa. Lo felicitamos. Pedimos por la salud de la niña Aranza Ramírez, de Jesús Porfirio Gómez Casanova, José Manuel Charloque Olivera, Víctor Jair Hernández Álvarez, Javier Quintero Pérez, María José Velázquez Leiva, Alfonso Miranda y Willy Montero. Encomendamos también a todos los enfermos del virus, a las personas que cuidan de ellos, en los hospitales, en su casa. Encomendamos a los que no tienen trabajo y pedimos por los matrimonios que viven situaciones de dificultad. Y ahora nos ponemos todos en la presencia de Dios. Vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a pedirle que nos dé su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro,
que concediste al obispo San Ireneo consolidar felizmente la doctrina verdadera y la paz en la Iglesia, concédenos por su intercesión que, renovados en la fe y en la caridad, nos esforcemos siempre en fomentar la unidad y la concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro de Génesis. Los tres hombres que habían estado con Abraham se pusieron de pie y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor dijo entonces: ¿acaso voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Siendo así que se va a convertir en un pueblo grande y poderoso, y van a ser benditos él y todos los pueblos de la tierra. Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a sus descendientes a cumplir mi voluntad, haciendo lo que es justo y recto, y así cumpliré lo que le he prometido. Después el Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es demasiado grande. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: ¿será posible que destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan destruirás toda la ciudad. Y le respondió el Señor: no la destruiré si encuentro ahí 45 justos. Abraham volvió a insistir: quizás no se encuentren ahí más que 40. El Señor le respondió: en atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió insistiendo: que no se enoje mi Señor si sigo hablando. Y si hubiera 30, el Señor le dijo: no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si se encuentran solo 20, el Señor le respondió: en atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó: no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más, y si se encuentran solo 10, contestó el Señor, por esos 10 no destruiré la ciudad. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su casa. Palabra de Dios. Todos.
y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así de grande es su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. De pie. Aleluya, hagamos caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió: tú sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas y hermanos, estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, un pasaje colocado después del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesús enseña
En este pasaje Jesús actúa. Jesús realiza actos de poder que nosotros llamamos milagros y que los evangelios normalmente les llaman signos. Esa actividad de Jesús a favor de la vida de la gente provoca una respuesta muy favorable a los beneficiados y también un gran interés en convertirse en discípulos suyos. Hay gente que quiere seguir a Jesús. El Evangelio de hoy nos recuerda los casos de dos candidatos y así nos ilustra en qué consiste el discipulado de Jesús, el seguimiento de Jesús. En el primer caso hay un gran entusiasmo, pero a ese entusiasmo Jesús responde señalando que la forma de vida que él lleva al servicio del reino de Dios es una vida en austeridad, en sobriedad, en pobreza. Las horas tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús es un predicador itinerante que anda de pueblo en pueblo, que no tiene una residencia fija y que su ministerio es entonces lo más importante, ir a anunciar el reino de Dios como alguien que va de pueblo en pueblo y no tanto en poner un centro de operaciones y mantener un centro de operaciones. Una forma de vida dedicada al servicio. El segundo candidato está entusiasmado con seguir a Jesús, pero para él fundamental es primero darle sepultura a su Padre. La respuesta de Jesús es una respuesta radical. Para Jesús lo más importante es el reino de Dios, anunciar que Dios reine con su justicia, hacer presente el reinar de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Los muertos enterrarán a sus muertos. De esta forma, hacer presente el reinar de Dios, trabajar para que Dios reine entre nosotros y se haga su voluntad, esa es la prioridad. Aquí nos muestra, hermanas y hermanos, el carácter absoluto de ese ministerio. Cosas tan legítimas, tan válidas y tan buenas como atender a los propios padres no se rechazan, no se reprueban, pero pasan a segundo lugar. Así es de radical el servicio de Jesús, que pide a sus discípulos para atender lo primero y más absoluto, que es primero Dios sobre todas las cosas. Lo demás viene por añadidura. Hermanas y hermanos, a veces a nosotros nos parece que eso es descuidar cosas importantes, que nos parecen valiosas, que Jesús es casi un fanático religioso, que descuida el realismo de la vida. Hermanas y hermanos, a veces nuestra visión es más reducida. Si de veras nosotros hiciéramos la voluntad de Dios, constataríamos que Dios será honrado, el mundo va a mejorar y sin duda esas pequeñas obligaciones que nosotros consideramos válidas serían efectivamente atendidas y atendidas bien. Jesús nos enseña a poner las cosas en su lugar. Cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde, que es el primer lugar, todo lo demás se acomoda y se acomoda bien. Cuando alguien acomoda algo de segundo valor en primer lugar, como no es en absoluto, todo lo demás se desarregla, se descompone,
si la voluntad de Dios y todo lo que conduce para que esa voluntad sea hecha aquí en la tierra estuviera en primer lugar, veríamos que todo se iba a acomodar. Es cuestión de fe, es cuestión de creer. Y también de hacer la prueba. Un ejemplo sencillo. Muchos de ustedes conocieron a nuestros queridísimos Padre Antonio y Padre Luquitas. Recuerdo que ellos dejaron su país, dejaron a su familia, dejaron a sus seres queridos para ir a otro continente, en otros pueblos, en otra cultura, en otro idioma, con otras costumbres, a hacer presente la voluntad de Dios, el reinar de Dios. Practicaron el primero Dios sobre todas las cosas. Hicieron una enormidad de bien entre nosotros que todavía lo recordamos con cariño. Y sus padres y su familia fueron efectivamente atendidos y socorridos, porque Dios arregló las cosas de tal manera que su familia no quedara en el abandono. Hermanas y hermanos, Dios sabe hacer las cosas. Nosotros creemos a veces que sabemos más que Él. Tenemos esa osadía. Pero Dios sabe hacer las cosas. Vamos a ver también de qué Dios se trata. Y de esto nos ofrece un testimonio, unos rasgos claros, la primera lectura. Es un episodio muy particular. Un episodio donde nosotros vemos que Dios trata a Abraham como su amigo. De hecho, así se le llama en el Antiguo Testamento. Abraham, el amigo de Dios. Y con los amigos se platica. Y Dios tenía un asunto pendiente con Sodoma y Gomorra. Y le comunica a Abraham lo que piensa hacer. Con los amigos hay intimidad. ¿Qué es estupendo? Y el relato nos va a mostrar una negociación entre dos amigos. Dios que dice una cosa y Abraham que dice otra cosa. Hace otra propuesta con libertad, con absoluta libertad. Dios nota que en Sodoma y Gomorra las cosas están muy mal. Y cuando las cosas van muy mal, un pueblo que está mal se autodestruye. Y Sodoma y Gomorra estaban a punto de destruirse. Pero Abraham piensa que a lo mejor hay gente buena ahí en esas ciudades. ¿Cómo? Los justos y los inocentes van a padecer una destrucción. Y en el diálogo, Dios y Abraham parecen dos interlocutores de los que teníamos antes en los yanquis. Era toda una negociación sobre el precio de una mercancía. Dios dice, si hubiera 50 justos, no los destruiría. Y Abraham dice, bueno, a lo mejor no 50, 40. Dios dice, tampoco. Y yo, bueno, si no hubiera 40, si hubiera 30. Y Dios dice, tampoco. Y así sigue la negociación hasta que habla solamente de 10. Y Dios dice, por esos 10 no destruiré la ciudad. Terminó el diálogo y Abraham volvió a su casa. ¿Qué aprendemos? El trato con Dios. El trato de la amistad íntima, profunda, en donde se vale hacer propuestas.
Abraham libre, amigo y sobre todo intercesor. Abraham intercede por los otros, intercede por los demás. Qué estupendo rostro de Abraham. Nosotros a veces nos convertimos en acusadores de nuestros hermanos, encontrándoles miles de defectos. Abraham intercede por sus semejantes. Este es el modelo de la oración de intercesión. Hay que interceder por los demás. Hermanas y hermanos, ¿cuánto nos enseña Abraham, el Padre de la fe? Pero también descubrimos el rostro de Dios. Nosotros pensaríamos en un poder omnipotente e inamovible y nos encontramos un rostro de Dios bien diferente. Un Dios que cambia, que modifica sus decisiones. Eso, hermanas y hermanos, hace que algunos no reconozcan esa imagen omnipotente y grandiosa de Dios. Un Dios que modifica sus decisiones, que no es cuadrado, que no es radical. Cambia. Y cambia en función de lo que su amigo le dice intercediendo por los demás. Escucha la oración. Un Dios que escucha a sus amigos, que escucha a sus hijos. Y un Dios que siempre tiene el lado flaco de su misericordia. Siempre proclive a perdonar, dispuesto a perdonar, siempre misericordioso. Como dice el Salmo responsorial, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Hermanas y hermanos, nosotros los creyentes tratamos con un Dios así. Ojalá y lo hagamos como el Padre de la fe, Abraham. Y así caminaremos con gozo en la presencia de Dios. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Que te glorifique, Señor, el sacrificio que alegres te ofrecemos en la festividad de San Ireneo, y que nos obtenga la verdad para que conservemos íntegra la fe de la Iglesia y afiancemos su
Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente le proporcionas el valor de la fe, tú le otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria, cantando. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias, la regó la vaso a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el Obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, Obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo, a todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos difuntos, Daniel Espinosa, Marta Velasco, Ignacia Silva, María Cruz y Flor de María Constantino, María de Lourdes Flores, Aida Núñez, la niña Yolanda Adriana Cruz,
Crespo, Leticia de Alba, Fernando Yamil García, Simón Rodríguez, Hermelinda Ramón Jorge y Miguel Martín y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de todos resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo por nuestros tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas y hermanos, al Dios de nuestra esperanza, paciente y misericordioso, le decimos llenos de fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Y ayúdanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, con mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos, como lo hacemos durante la pandemia, dense un saludo fraterno de paz. Quienes están en casa, dense el abrazo y el beso de paz. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, da fruto abundante.
Oremos, nos ponemos de pie. Por estos sagrados misterios te rogamos, Señor, que en tu bondad nos hagas crecer la fe por la que gloriosamente murió San Ireneo, y que esa misma fe nos justifique también a nosotros, que con sinceridad la profesamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda